Conversaremos de inmediato con Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRASalud. Pablo, muchas gracias por compartir, estar con nosotros y adentrarnos en ese mundo tan complicado, ¿no?, como es el de la salud en nuestro país. La situación sigue siendo crítica. Ustedes han tenido recientes movilizaciones. Pudiéramos entrar en los detalles de qué se visualiza, porque la gente no le ve salida a esto, definitivamente. Gracias, Carlos. Saludo al presidente de FETRASalud, porque a veces me confunden. Y sí. Es mi hermano William Ratia, un gran luchador también de la salud. No, la situación nuestra yo creo que es ampliamente conocida. Nosotros los trabajadores de la salud hemos dado una lucha titánica en forma sistemática, precisamente para que el pueblo venezolano y el mundo se entere del gran abandono por parte del gobierno nacional al sistema de salud público venezolano. Te puedo decir que las enfermedades del hambre, las enfermedades de la miseria han vuelto a Venezuela. Por ahí tenemos la tuberculosis, en el algodón hay 150 pacientes hospitalizados en este momento que no tienen alimentación. Porque una de las partes de la crisis es precisamente que no hay comida en nuestros centros de salud, y eso siempre fue algo muy cuidadoso. En los últimos 5 años para acá se ha abandonado el sistema. El problema de los insumos es bien ampliamente conocido. El problema de los equipos médicos, en Caracas no hay un tomógrafo, no hay un resonador magnético. Los reactivos a nivel nacional es el 100% de falla en los laboratorios, pero además tenemos el caso de los bancos de sangre, que no hay el reactivo correspondiente para hacer la serología y determinar que la sangre esté apta para las transfusiones. Bueno, es una crisis totalmente generalizada, donde también entramos los trabajadores, que hoy en día con lo que percibimos como ingreso, porque en Venezuela ya no existe el salario fue pulverizado y eliminado, y por ende no existen las prestaciones sociales. Bueno, hoy en día te puedo decir que el viernes, que cobraron la quincena, el pago fue entre 200 y 350.000 bolívares, desde el obrero hasta el médico. ¿Cómo hace la gente en ese sentido, ¿no? Qué terrible la situación que se vive. Ahora, las protestas son generalizadas, porque en la reseña informativa nosotros le hacemos seguimiento y vemos que la protesta no solo es en la capital, en las principales ciudades del país, en poblaciones muy específicas. Es un problema generalizado. Sí, es un problema nacional. El equipo multidisciplinario de salud está activo. Somos la vanguardia del movimiento de trabajadores venezolanos en este momento. Lo que no estábamos era articulado. Y eso es lo que vamos a hacer el día de mañana. Por eso es que estamos convocando desde mañana a las 10 hasta las 2 de la tarde a todo el equipo multidisciplinario de salud a salir al frente de sus hospitales, y por supuesto en los estados, de acuerdo a su geografía, se harán el tipo de actividad. De ejemplo, en Nueva Esparta ellos van a hacer una marcha. En San Carlos van a hacer una marcha también. Y así vamos recorriendo. Y cada estado tiene su propia actividad y por supuesto tiene su autonomía, y en este momento lo que queremos es decirle al gobierno que no hay política de salud, que tiene que haber una gran reflexión, que no se puede seguir mintiéndole a la población, porque este hecho de no tener políticas de salud adecuadas lo que viene causando es la muerte en nuestros centros de salud. Puedo decirte, Carlos, que un ciudadano hospitalizado en cualquier centro de trabajo puede morir por falta de un catéter. Puede morir, y eso son cosas que son inaceptables. Ahora, ¿cuál es el propósito final de todas estas movilizaciones? Porque cuando uno entra en reflexión dice, bueno, pero hay movilizaciones, hay una situación clara, definida, no se puede ocultar, pero digamos, la alta estructura de la Gerencia de Salud de Venezuela no reconoce la crisis, como tampoco reconoce que hay una crisis humanitaria. Bueno, y ese es el primer problema que tenemos, que el gobierno nacional no reconoce, y si no reconoce, ¿cómo soluciona? Y precisamente nos articulamos y vamos a dar esta lucha para que el gobierno entienda que tiene que buscar soluciones, que el país no puede ser sumido en la discusión política, en la confrontación. Los problemas sociales cada día son mayores. El sistema de salud que tenemos no está protegiendo al ciudadano venezolano o extranjero que venga a la nación. O sea que se violenta la Constitución Nacional en forma sistemática y diaria por parte del que le corresponde de alguna manera garantizar su cumplimiento, que es el gobierno nacional. Y por eso nosotros estamos batallando, le estamos hablando al mundo, le estamos hablando al pueblo de Venezuela, y por eso estamos invitando a los ciudadanos, a las ONG, a toda la sociedad civil, a otras organizaciones sindicales y gremiales a que se sumen a esta lucha, que es una lucha
del pueblo venezolano. Ahora, en ese sentido, fíjate que pronunciamientos claros y definidos ha habido. En la recién concluida este fin de semana, Cumbre de las Américas, se habló de la crisis humanitaria, del problema del abastecimiento de medicinas. Sin embargo, el gobierno no niega. La semana anterior también, en Europa, en una visita del canciller, se negaba la crisis humanitaria. Entonces, frente a esta realidad, ¿qué hacer? Bueno, fíjate que la Cruz Roja, que es un órgano de tanto prestigio, le dijo al gobierno nacional que estaban a la orden para traer medicamentos. Bueno, lo que nos queda es precisamente esta acción, la lucha, articularnos los venezolanos para que el gobierno entienda. O sea, es necesario que todos entendamos que como base, como iguales, como clase, tenemos que dar la batalla. El gobierno tiene que entender, el presidente Maduro y su gabinete tienen que entender que en este momento han sumido al país en la miseria. Esa es la realidad, esa realidad es más grande que el sol, eso no podrán ocultarlo. Así todos los días ellos digan sus mentiras, a nosotros los ciudadanos, a nosotros los que luchamos, nos corresponde repetir todos los días las verdades. Bueno, vamos a hacer una pausa, Pablo. Estamos conversando con Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRASalud. Bien, seguimos con Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRASalud. Ahora, hacia el futuro, no me refiero, ustedes tampoco son ajenos a lo que está ocurriendo ni lo que va a ocurrir. Está pautada una cita electoral para el 20 de mayo. Ustedes me imagino que forman parte también del Frente Amplio, Venezuela Libre, o están cercanos en alguna medida con las orientaciones que allí pueden pautarse. Ahora, ¿qué ven ustedes del futuro político venezolano? Bueno, fíjate, Carlos, en principio, una situación muy confusa. Sí. Yo tengo que decirlo, o sea, hay un sector de la población que quiere votar, hay otro... Reducido hasta ahora, según las encuestas. Sí, pero lo hay. Y es muy difícil decirle a la gente, de alguna forma, no ir a un acto electoral, pero ¿cuál es la visualización que tenemos como ciudadanos? Que un ejemplo, el 20, así gane el que gane, gana Maduro. Porque la situación no es clara, pues. Imagínate tú, simplemente esto, y esto se lo voy a decir al pueblo venezolano, el hecho concreto de que se modifica la Constitución y se adelantan las elecciones, pero no se adelanta la entrega. Entonces eso es un hecho que de verdad es incomprensible en un proceso esperar 9 meses, electoral. Sí, hay que esperar enero del año que viene. Entonces eso de verdad yo no lo entiendo, pero precisamente por eso es que le venimos hablando desde la salud, desde el movimiento Venezuela Unida No Se Rinde, que hicimos un acto en el aula magna precisamente, de que hay que ocuparse de lo social. El tema social es muy grande. En Venezuela hay problemas de todo tipo. El de la salud es inmenso porque se trata de derechos consagrados y son derechos universales, la salud y la vida. Pero tú vas por todos lados caminando. Los trabajadores venezolanos, valga la repetición, caminan para ir a trabajar. Sí, sí. Caminan, ya no hay transporte. O sea, es una crisis. La empresa petrolera acabada, las empresas básicas del Estado, que eran las dos empresas más importantes de la nación, también en esa situación de caos. El sistema eléctrico venezolano. Tú viajas por cualquier parte de Venezuela y ves las colas para la compra de gas. O sea, hay una situación que el gobierno no quiere entender, como que viven en una burbuja. Y precisamente el llamado que nosotros, como vanguardia de los trabajadores venezolanos, le hacemos al gobierno, que es momento como de un taima. ¿Te acuerdas que uno, muchacho, sí, taima? O sea, el tiempo. Oye, vale, el gobierno no tendrá la capacidad de ese taima y llamar a todos los venezolanos a que concursemos a buscar una solución de fondo a toda esta situación. Ahora, que nos ha llevado a la diáspora, nuestra mano de obra profesional y obrera, porque ya no es solamente, todos se están yendo del país. Sí, no es un problema de profesionales preparados y calificados, sino que también se está marchando todo el mundo, por decirlo de alguna forma muy general. La gente, no importa la ubicación social, el estrato social, se está marchando la gente, bueno, porque hay graves problemas en el país y le estamos creando serios problemas a países vecinos, de paso, en ese sentido. Sí, muy difícil la situación. La diáspora en salud es inmensa.
Los médicos, los paramédicos, enfermeras, enfermeros, también se marchan. Pero es que un camillero, bueno, se fue un camillero, ese es un obrero especializado, no todo el mundo puede ser camillero. Una aseadora que hace su trabajo en un quirófano, ese es un obrero especializado. Bueno, y te puedo decir que en este momento lo siguen haciendo y en nuestros centros de salud no hay ni agua. Aquí en este momento, un ciudadano que llegue a una emergencia tiene que tener en el bolsillo un promedio de unos 2 millones de bolívares para comprar hasta el agua, porque en la mayoría de los hospitales falla. Pero fíjate, Carlos, hay algo que no podemos entender y yo lo pongo siempre de ejemplo. Hay dos reactivos que son los gases arteriales para realizar ese examen y los electrolitos. Esos dos reactivos son para patología severa, para ir llevando un control de ese paciente, como es su recuperación o si por supuesto va decayendo. Eso se le puede hacer a un paciente hasta 3 veces al día. Eso en este momento puede tener un costo de unos 400.000 bolívares. Hace ya 4 años que no hay en nuestros hospitales. Bueno. ¿Cómo eso lo justifica el Estado y el gobierno? Ahora, el Estado es indiferente a esto, es absolutamente insensible a esta realidad. El Estado, algunos lo han dicho incluso, que como parte de una estrategia a ellos les conviene que la gente se marche de Venezuela, que los obreros especializados se vayan del país, crucen la frontera, en fin, ¿será verdad todo eso? Pareciera que es así, y es lo que ellos demuestran. Ellos se muestran indiferentes, yo creo que es una estrategia política, pero es una estrategia muy mala porque nos está llevando al caos y a la miseria. Y en el caso del sector salud, muere, ¿no? A la muerte. Tú lo dices. Sí, claro. Es que es así. Tú vas ahorita en un hospital y preguntas en la noche, pacientes mueren por cualquier cosa, por falta de todo. Lo de los medicamentos, yo se lo digo al presidente Maduro, que sí fue sindicalista, yo siempre lo digo, estuvo en el mundo sindical. Dice que es el presidente obrero, ya no eres presidente obrero, porque el que se olvida de su clase, el que se olvida de sus iguales, el que se olvida de su pueblo, bueno, no puede ser clase ni puede ser igual. Que tome el ejemplo de Emiliano Zapata, ya que ellos hablan tanto de la historia. Ese es un ejemplo muy claro que tiene que tomarlo el presidente Maduro. Vuelva a su gente, si puede. Háblele a su pueblo, pero con sinceridad. En este momento los venezolanos están pasando trabajo y no puede ser que alguien que se hace llamar presidente obrero se olvide precisamente del obrero, y el que más está pasando trabajo precisamente es el trabajador. Se pulverizó el ingreso. En Venezuela ahorita, oye, ¿tú sabes lo que es ganar en Venezuela 3, 4 dólares? Se dejó en manos la economía del dólar paralelo y por ahí nos fijan los precios de los productos a nosotros. Es un absoluto desorden hoy día todo eso. Pero nos pagan con bolívares devaluados, Carlos. Entonces, ¿cómo podemos vivir? ¿Y cómo nosotros podemos dispensar Ahora, salud? esto tiene que tener un límite, debe uno presumir. Siempre lo hemos comentado acá, hay quienes señalan los pueblos nunca tocan piso, pero esto tiene que tener un límite, ¿no? Esa descripción que tú nos haces tan elocuente de lo que ocurre en el sector salud es parte del gran problema que tenemos, pero mucha gente se plantea, bueno, ¿y esto hasta cuándo? Bueno, y es que el límite lo damos nosotros. Por eso es que hay que practicar la exigibilidad de los derechos. Y aquí todo se ha concentrado en el tema político y tenemos que concentrarle en los temas sociales. El más grave de todo, bueno, y el tema económico, obviamente, ¿no? Y es todo. Es una problemática generalizada, es una crisis generalizada que no quiere entender el gobierno, a la que hay que buscarle solución. Simplemente no se puede vivir acechando el voto. Aquí se vive acechando el voto. Todas las políticas son para el acecho del voto, para buscar una forma de mantenerse en el poder, y las políticas sociales se han ido quedando atrás. Pero el voto, hay una gran diferencia. Si hablas del voto, está Pero el voto, como te digo, como lo está manejando el gobierno. O sea, aquí no hay pulcritud en el proceso electoral. Eso está más que reconocido. Eso lo entiende el pueblo, y es una necesidad que todos nos concentremos en esta lucha de la salud, en las luchas sociales, en encontrarnos como base para dar una gran batalla precisamente en contra de un gobierno que no ha querido entender que este pueblo necesita soluciones y en este momento no necesita elecciones. Bueno, Pablo, muchas gracias por hacernos este recuento. Aquí nos paseamos por varios temas, pero que son muy importantes y que tienen que ver con la crisis social que registra el país. Nos vamos a una pausa, como de costumbre. Al regreso tendrán el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.